con Dios. Y hoy continuaremos con la lectura del capítulo 26. Y si usted ha venido siguiendo cada uno de los programas, se dará cuenta que hay muchos sucesos interesantes en este capítulo. Pero ahora vamos a leer el versículo 31. Y dice, allí Jesús les dijo, todos ustedes se escandalizarán de mí esta noche porque está escrito, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después de que yo haya resucitado, iré delante de ustedes a Galilea. Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y termina la porción que tenemos para hoy de lectura en el verso 35, diciendo, Pedro le dijo, aun cuando tenga yo que morir contigo, jamás te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Y ahí termina la cita que veremos hoy. Y es, como les decía, una escena muy particular porque Jesús está anunciando lo que habría de suceder inmediatamente y a futuro, porque realmente Jesús estaba viendo mucho más allá de lo que los discípulos estaban viendo. Los discípulos estaban viendo el presente. El presente y estaban limitados quizá a lo que no podían ver. Ellos seguramente no podían entender mucho lo que iba a ocurrir y lo único que pudieron hacer fue expresar sus sentimientos de que no le fuera a pasar nada a Jesús. No sé cómo ven ustedes la escena, queridos amigos. Sí, hombre, es que, miren, yo siempre caigo en ver cómo actuó Pedro, ¿verdad? Y es que es muy fácil ver a Pedro, porque Pedro hablaba un poquito y a veces me asocio a él, Asdrúbal, que uno hubiera querido, Jesús, no, que no te pase nada malo, pero como decís, Jesús no vivía solamente en hoy y no hablando del afán, porque podríamos entonces extrapolarlo mal. Jesús veía hacia lo eterno, Jesús tenía una perspectiva más amplia y creo que eso es algo que nosotros debemos de mantener, ¿verdad? Pedro, o sea, se mantuvo en ese pedacito, quería ser el traidito de la película, el protagonista, y debemos tener claro que primero, Jesús siempre es el principal y por otro lado, que debemos extender nuestra mirada a ser eternos, ¿verdad ustedes? Y cuando no lo vemos de manera eterna, nos ahogamos. Yo me ahogo en un vaso de agua, seguro a usted le va mejor, pero a mí me pasa eso, Andreu. Me ahogo en un vaso de agua como este. Muy buen comentario. Yo pienso en lo bocón que era Pedro. No sé de qué otra manera decirlo, pero creo que a veces somos bien impulsivos. La Biblia dice que seamos lentos para hablar, pero creo que ahí Pedro todavía no lo sabía. Y podemos ver, y todos los discípulos dijeron lo mismo, ¿verdad? Y todos, sí, Señor, no te vamos a negar. Y cómo nosotros a veces somos tan rápidos para hablar y después debemos de frenar nuestra lengua. Pedro, a lo largo de los evangelios podemos ver que era impulsivo, hablaba de más. Y para mí es una reflexión personal, porque a veces tenemos que callar. A veces no tengo que hablar tan rápido. No es que mi esposa me lo diga, pero se parece. No, pero a veces somos impulsivos para hablar y podemos no medir nuestras fuerzas, no medir las consecuencias de lo que estamos hablando. Y a veces hay gente con más sabiduría que nosotros. En este caso Jesús le está diciendo, Pedro, ten cuidado, no es así. Y no, hombre, y a veces hay gente que somos lentos, no somos lentos para escuchar a otras personas que tienen un poco más de experiencia, que ya tienen una visión, porque me gustaba lo que Ricky decía, Jesús tenía una visión diferente de lo que tenían los discípulos. Y hay gente que tiene otra visión diferente y debemos aprender a escucharla y no ser rápidos para hablar. Bueno, yo tal vez no creo, obviamente Pedro tenía ese temperamento impulsivo, pero creo que llevándolo a nuestra vida, nosotros a veces también hemos dicho, Señor, yo te hago esta promesa, yo me quiero comprometer contigo, pero en la práctica, cuando tal vez las cosas ya se ponen difíciles, cuando cambian las circunstancias, le hemos fallado a Dios, ¿verdad? Entonces yo me siento identificada con Pedro, ¿verdad? Tal vez en ese momento era fácil decir, no, yo aquí voy a estar contigo. Pero ya cuando él enfrentó la prueba, y tal vez a dónde lo quiero llevar, porque no me quiero centrar en Pedro, me quiero centrar en Jesús y cómo Jesús nos extiende su gracia.
cómo Jesús ya sabe, ¿verdad? O sea, ya sabe que tal vez yo no voy a ser tan fuerte en un área y quizá yo misma me condeno mucho, ¿verdad? O soy fuerte conmigo misma y tal vez lo voy a decir así porque tenemos expresiones así, sí, pero yo esto no me lo perdono, ¿verdad? Y creo también que, o sea, Jesús ya sabía que Pedro lo iba a negar, pero eso no lo desechó o lo descartó para el propósito futuro que Dios ya tenía para Pedro. Y es lindo pensar que nuestros errores no nos definen, que la gracia que el Señor Jesús nos extiende va a ser suficiente para cubrir cualquier grosería, digo yo, ¿verdad? O cualquier extralimitación. O extralimitación. Me gusta un comentario que leía, dice, Pedro fallaría en lo que él consideraba ser su área fuerte, valor y osadía. Y yo me pregunto, ¿cuáles son nuestras áreas fuertes? ¿Cuáles, digamos, súper planificada? Pues sí, pero a veces tal vez no. Tanto. A veces tal vez no tanto. O no sé cuál sería su área fuerte, pero dice, pero a través de esa advertencia, Jesús le dio a Pedro la oportunidad de prestar atención y considerar sus propias debilidades. Qué lindo. Gracias, ¿Sabe, Tania. ¿Sabe eso que menciona Tania Asdrúbal, Néstor? Yo pensaba que sí, todos hemos estado ahí, todos tenemos cuando el gallo cante, ¿verdad? Cuando esto pase, y número uno, no es que Dios ya estaba preparándolo para caer. Decías algo, Asdrúbal, Dios ya sabía, porque Dios ya está en ese momento cuando necesitamos que Él nos vuelva a levantar. Y después en la palabra nos vamos a dar cuenta cómo vuelve a ser levantado Pedro. Pero yo me iba a las cartas de un Pedro mayor después, en 1 Pedro 5, él va a dar un consejo y dice, humíllense bajo la mano de Dios y cuando sea su tiempo, Él los va a levantar. Y entonces ya es un Pedro diferente, ¿verdad ustedes? Exacto. Es un Pedro que no solo aprendió esa, seguro aprendió un montón. Y pensando en la pregunta que hoy nos hacían, ¿qué consejo le daríamos a las nuevas generaciones para...? Yo diría, escuchen al que ya se levantó, ¿me entendés? Porque ya vivió esa impulsividad, esas promesas rápidas, ¿verdad? Que le damos. Escuchen a ese, porque ahí podemos escuchar a un Pedro que dice, y tranquilos, porque cuando sea el tiempo, Dios los levanta otra vez. Eso es oro, ¿verdad? Ustedes. Muy bueno. Y Dios nos quiere tratar así. Jesús nos trata así. Excelente. Qué buena observación, porque creo que realmente ese es el reto que tenemos todos los días. O sea, si lo queremos ver así, bien lo destacaba Tania, Dios tiene, bueno, y también Ricky, tiene una perspectiva completa. Dios tiene una perspectiva completa de todo lo que estamos viviendo. Jesús, si nosotros captamos la idea, Jesús ha prometido estar siempre con nosotros. La clave es, ¿estamos nosotros con Él continuamente? Porque si estamos con Él, podríamos tener atisbos de esa perspectiva completa y entonces tal vez evitar, ¿verdad? Porque mientras mencionaba Ricky lo de las cartas de un Pedro Maduro o incluso las situaciones que ya había vivido aquí, ¿verdad? Sí. Ya debió haber, ya tenía madurado un poco, ¿verdad? Pero, o sea, mi ánimo no es criticar a Pedro, ¿verdad? Sino observar, digamos, Pedro, él venía de haberse lanzado a caminar sobre el agua en una primera intentona, ¿verdad? No le fue bien. Aquí está haciendo casi lo mismo, ¿verdad? Casi lo mismo. Pero Jesús, con mucho amor y misericordia, lo llama y en efecto hay como que una graduación, pues. Ahora, el punto es este. ¿Cuál es nuestra actitud hoy en relación a las cosas que nosotros estamos viendo? ¿Será que, o viviendo, mejor dicho, ¿será que nosotros estamos tomando o haciendo las de Pedro hoy, verdad? Que decimos, no, yo me encargo de esto, yo voy a hacer, no voy a dejar que pase esto en casa, yo no voy a dejar que pase esto en la empresa, yo me encargo. Pero, ¿o será que estamos aprovechando que Jesús ha prometido estar con nosotros y acercarnos a Él e incluirlo en lo que nosotros estamos viendo? Te miro con ganas de aportar. No, sí. Dale, Néstor. Sí.
Es una forma de decirte, entra al ruedo. Sí. No, yo de verdad me impacta lo que están hablando y me impacta de manera personal porque creo yo que a veces nos olvidamos que Jesús está con nosotros y empezamos a confiar en nuestras propias fuerzas. Y ahí es donde me venía la reflexión y por eso estaba con esa cara de pensando, de inspirado. porque creo yo que es fácil meter a Jesús dentro de la iglesia, pero es tan complicado meter a Jesús en el resto de áreas de nuestra vida. Y entonces ahí confiamos en nuestras propias fuerzas, como lo estaba haciendo Pedro. Pero dice, no, sí, Señor, yo puedo. Y acordemos que Pedro cortó orejas, pues. Ya Pedro iba con el arma en la cintura, porque cuando cortó la oreja es porque la tenía ahí lista. Entonces Pedro, muy, muy valiente, y yo creo que muchas veces nos comportamos así y nos olvidamos que Jesús está ahí, que su Espíritu Santo está ahí. A mí me gusta siempre decir, el poder que nosotros necesitamos viene de Él, no de nosotros. Entonces acudamos a Él y eso es lo que me queda para mí de lo que estaban hablando hoy. Sí. Creo que es un buen reto. No sé, Ricky. Sí, no, ¿saben qué pensaba ahorita que Néstor decía esto? A veces le queremos ayudar a Dios, ¿verdad ustedes? Y aquí está Pedro diciéndole a Dios qué hacer porque Dios, creo que no pensaste en todos los escenarios, pues, ¿verdad? Yo no voy a dejarte y uno le da sugerencias. Es que no me a Dios. conoces. Yo Ajá, puedo, ¿no? ajá, Yo te Señor, voy a- es que yo soy tu mira, escolta. ¿sabes qué? Yo te entiendo tu plan, pero aquí en esto el financiero soy yo, ¿verdad? En esto, si querés, yo te echo una manita porque tú no sabes qué proyecciones podrían darse. O sea, Jesús, de economía tal vez no sabes. Y Dios, con una intervención linda, ¿verdad? Dice, al que creo que no sabe sos vos, pero está bien, aun cuando en tu sabiduría falles, yo voy a permanecer. Y al rato le estamos dando sugerencias a Dios en nuestra familia, en todo lo demás, ¿verdad? Ustedes. Y tenemos que retractarnos de ahí, ¿verdad? Excelente. No, y es que Jesús le dice, y es que no solo lo harás una vez, Muy gordo, muy gordo. ya, 3 veces. O sea, era como, no te vas a equivocar una vez, 3 veces lo vas a hacer. Y hasta le da la señal, ¿verdad? Porque le dice, antes de que el gallo cante. O sea, y en la historia, más o menos los gallos en Palestina cantaban a las 12:30, a la 1:30 y a las 2:30. O sea, ese era como el lapso. Y yo creo que muchas veces nosotros podemos confiar en nosotros mismos, podemos confiar en nuestras habilidades, podemos confiar en, no sé, en lo que tengamos en la cuenta de ahorro, ¿verdad? No sé en qué está puesta tu En confianza. nuestro nombre, En nuestro un nombre. legado familiar. Exacto, en nuestra propia reputación o en, pues, no sé, póngale usted nombre ahí en dónde está su confianza. Pero Jesús lo que le quería decir a Pedro y a los discípulos, ustedes se van a escandalizar de mí. Y no, dice, nosotros vamos a estar aquí contigo y estamos dispuestos. Porque Pedro era líder, obviamente, ¿verdad? Porque él se pronunció y después todos se pronunciaron. Pero Jesús les dijo, no, es que ustedes también. Y cuando ya nos encontramos en la presión de la circunstancia, en este caso, digamos, cuando empezaron, ahí estamos haciendo spoiler, ¿verdad? De lo que viene más adelante. Pero cuando a él lo empezaron a identificar por su forma de hablar, porque él dice, habla como uno de ellos. Como uno de ellos. Y dice, no. Y tal vez nosotros, y sobre todo en estas épocas de celebraciones, ¿verdad? Donde posiblemente vamos a ser invitados a reuniones y qué sé yo, ¿verdad? Y uno tal vez en sus propias fuerzas dijo, no, yo no vuelvo a consumir esto, no vuelvo a hacer aquello, pero pensando en mis propias fuerzas. Y yo creo que es un momento hoy para decirle, Señor, en nuestras fuerzas no podemos. ¿Verdad? Solo si tú nos das tu gracia, lo vamos a poder superar. Impresionante, porque creo que lo que nos está haciendo pensar aquí, Tania,
o sea, en otras palabras, lo voy a poner nombre y apellido, ¿verdad? Es la necesidad de ser humildes. En una de esas, me atrevo a pensar, en una de esas, lo que salió con Pedro fue otra cosa. Y ahí lo dejo, porque pobre Pedro, ya le dimos duro, ¿verdad? Pero en nuestro caso, ¿cuál está siendo nuestro caso? ¿No será que nosotros hoy, en el ánimo de solucionar, de salir adelante, de ver cómo, ¿verdad? Avanzamos? ¿No será que podríamos estar cayendo en esa postura de pensar en lo que nosotros podemos hacer? ¿Qué tal si oramos? ¿Qué tal si involucramos a Dios a esta hora del día? Quiero pedirle a Tania que nos guíe en oración, precisamente hablando de todo esto que acabamos de platicar, ¿verdad? Que el Señor nos ayude. Por favor, Tania. Oremos. Señor Jesús, hoy estamos acá reconociendo nuestra debilidad, reconociendo nuestra necesidad de ti, reconociendo que necesitamos tener un corazón humilde que nos ponga en la perspectiva correcta de que en nuestras fuerzas no somos capaces de alcanzar nada. Y por eso es que nosotros necesitamos de ti, necesitamos de tu gracia. Así que hoy, Señor, traemos ese tal vez sentido de seguridad que tenemos y lo rendimos delante de ti. Y nosotros te queremos decir que nosotros queremos confiar en ti. Y también queremos agradecerte porque tú estás dispuesto a perdonarnos aun cuando nosotros fallemos 1, 2 o 3 veces. Tú ya nos conoces, tú ya sabes, pero nosotros queremos hoy rendir nuestra vida a ti. Queremos decirte que te necesitamos y queremos pedirte perdón si hemos tenido ese sentimiento de autosuficiencia y queremos pedirte que tú nos ayudes a ser humildes de corazón y de esa forma agradarte a ti. En tu nombre, Jesús. Amén. 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 Pero vamos a ir un breve corte y seguimos con este programa Somos Uno en Jesús. No se aparte de él, vaya con Dios, continúa. Elige el perdón, suelta el resentimiento y experimenta el amor de Jesús que transforma. Perdón sin condición. Bueno, y seguimos con la lectura y el subtítulo de esta lectura es Todos fuimos creados iguales ante los ojos de Dios. Cuando Jesús vino a la tierra, resolvió las diferencias de clases de una vez por todas. El apóstol Pablo escribe, porque todos ustedes, los que han sido bautizados en Cristo, están revestidos de Cristo. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, sino que todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Y si ustedes son de Cristo, ciertamente son linaje de Abraham y según la promesa herederos. Y esto lo escribió Pablo en la carta a los Gálatas, en el capítulo 3 del verso 27 al 29. Toda la raza humana es parte de la creación de Dios. En Hechos 17 vemos que Dios fue el creador de todas las razas y naciones. Todos somos de una sangre para sus propósitos. Dios nos creó a cada uno. Ni necesita que nadie le sirva porque a Él no le hace falta nada, pues Él es quien da vida y aliento a todos y a todo. De un solo hombre hizo a todo el género humano para que le habiten sobre la faz de la tierra y les ha prefijado sus tiempos precisos y sus límites para vivir a fin de que busquen a Dios y puedan encontrarlo aunque sea a tientas. Pero lo cierto es que el que no está lejos de cada uno de nosotros porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Y algunos poetas entre ustedes lo han dicho, Hechos 17, 25 al 28, porque somos linaje suyo. No elegimos en qué parte del mundo íbamos a nacer, ni la raza ni el color de piel. Jesús no era un hombre blanco, como podemos ver en las imágenes que se nos presentan con frecuencia, tipo Hollywood, ¿verdad? Basándonos en el lugar donde nació, es probable que tuviera ojos cafés, cabello oscuro, entre café o negro y piel color oliva. Cuando vino a la tierra no eligió lo más popular. El apóstol Pedro fue enfático en esto al decir que en verdad comprendo ahora que Dios no hace acepción de personas.
sino que a Él le agrada todo aquel que le teme y hace justicia, sea de la nación que sea. Hechos 10, 34 y 35. Él ama a todos y por ello todo aquel que se acerque a Jesús será tratado con igualdad. Las promesas de Dios se han hecho para el que quiera. Esto puede verlo en Apocalipsis 22, 17 o el término que indique cualquier persona, como lo incluyen las traducciones contemporáneas de la Biblia, lo que significa que sus promesas están disponibles para todo aquel que clame su nombre. Excelente. Entonces cerramos ahí los comentarios del libro de Joyce Meyer, Amar a la gente, que es muy difícil de amar. Y creo que nos deja pensando en varias cosas. Hemos estado conversando con mis amigos de toda la gama de opciones que tenemos para platicar sobre este tema. Y partimos, creo yo, de lo que bien plantea en Gálatas 3. Tania nos destacaba esto, las cámaras, ¿verdad? Y nos hacía ver cómo realmente el Señor marca la estatura, cuál debe ser la forma en que nosotros nos debemos relacionar con lo que escribe el apóstol Pablo. Y realmente es interesante porque Pablo lo que está marcando aquí es una diferencia cultural, ¿verdad? Por el contexto en el que, cultural e histórico, ¿verdad? Los judíos tenían una forma muy particular de ser en ese entonces y tenían divisiones muy marcadas. Pero lo interesante es que nosotros como sociedad hoy, como cultura, incluso como iglesia, podríamos tener hoy ciertas diferencias bien marcadas y que de alguna manera podríamos aplicar perfectamente lo que estamos leyendo de Gálatas a nuestro medio. No sé cómo lo ven ustedes. Sí, definitivo. Yo creo que la propuesta que Joyce Meyer nos da es, y están viendo solo lo diferente, ¿verdad? Se están peleando por eso, ¿verdad? Y véanse a través de Cristo. Y cuando nos revestimos de Cristo, Pablo lo plantea maravillosamente. Usted ya no ve esta clase, esta raza, cosas externas. Se enfoca en Cristo. ¿Y cómo va a ser diferente, amigos, tratar a los demás cuando los veo vestidos de Cristo? ¿Verdad? Cuando veo a Cristo en ellos, imagen y semejanza de Dios, dice también la Biblia. Ahí ya es diferente. Ahí ya no me es tan difícil de amar. No porque la persona debajo de Cristo no sea difícil de amar, sino porque nos va a comenzar a ver el exterior y va a ser Cristo. Nos vamos a proyectar como Cristo se manejaría y deberíamos entonces de comportarnos así, ¿verdad ustedes? Y ahí es donde me gusta este reto que nos está haciendo Joyce Meyer. Porque cuando vemos a las demás personas y a través de los ojos de Dios vemos a Cristo, nuestro trato va a ser diferente. Y debiese ser más fácil la decisión de amar. Tal vez no el amar en efecto puntualmente, pero sí la decisión de amar. Y es que yo decía fuera de cámaras que realmente esto que la autora nos está planteando, realmente, pues ella al utilizar varias escrituras lo refuerza, ¿verdad? Porque no es nada más como un discurso de ella, sino ella lo que está enseñándonos, exacto, es lo que significa el evangelio, ¿verdad? Esas buenas nuevas. Y por eso es que me gusta Gálatas cuando Pablo dice, porque ya no hay judío ni griego. Y hay que entenderlo en el contexto, ¿verdad? Porque en ese contexto la iglesia o los cristianos como que empezaron a tener, o sea, ellos ya habían reconocido a Jesús y estaban caminando, pero les pasó tal vez las de Pedro, ¿verdad? Pensé que iba a decir las de Ricky. También podemos decirlo. También se puede, ¿verdad? Que poco a poco empezaron a regresar a sus antiguas ideas o a sus paradigmas, ¿verdad? Y por eso es que él dice, es que no, ahora ya ustedes no se empiecen a creer que ustedes son la última Coca-Cola del desierto, ¿verdad? O sea, no se crean que ustedes son superiores a los demás. Porque entonces él coloca acá, cuando dice, ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre. ¿Y por qué razón? Porque obviamente habían esclavos y estaban los libertos, ¿verdad? O sea, los que vivían en libertad. Ya no hay varón ni mujer. O sea, ¿por qué razón? Porque en ese tiempo, culturalmente la mujer no tenía ningún valor. Yo iba a decir
un poco de Claro, valor, como pero importa Asdrúbal que fue te así diga, como sí. enfático, ningún valor. Y entonces, por eso es que a mí me impresiona cuando a veces dicen, no, pero es que la escritura puede ser machista. Todo lo contrario, ¿verdad? O sea, el evangelio pone en ese sentido de igualdad, ¿verdad? Y entonces dice, sino que todos ustedes son uno. Entonces ahí ya nos empieza a hablar de unidad, pero no somos uno por una causa política, no somos uno por un valor, no somos uno por esa utopía Una social. causa social. No, somos uno en Cristo Jesús. O sea, nos está diciendo que esa unidad la vamos a lograr a través de Jesús. Y ese para mí es el reto. Buenísimo. Excelente comentario. Todo está Néstor, dicho. no creo que tengan nada que agregar, papadito. Perfecto, todo está Perfecto, dicho. lo que ella dice tiene razón. dice. Ay, por Toda la favor, razón. ¿dónde me firmo? Sí, mi amor. Que siga vigente. Mira, Asdrúbal, pongámosle atención a qué. No, me encanta cuando vienen y le preguntan a Jesús cuál es el mandamiento más grande. Y Jesús dice, toda la ley, todo se resume en esto. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y a tu prójimo como a ti mismo. Cómo nos sube la barra con lo que Tania estaba hablando. Bueno, ellos se creían, se sentían, se amaban. Y entonces Jesús les dice, bueno, así como ustedes se aman, amen a los demás. Y ese es un gran reto. ¿Cómo estoy tratando yo a los demás? Pienso, mis amigos que nos están viendo o escuchando, muchos de ellos van en el tráfico. Y cómo el tráfico es una buena manera de demostrar amor a los demás, ¿verdad? Porque yo soy uno, a veces no me gusta dar vía a ustedes. Es que yo vengo haciendo la cola correctamente y porque el otro, ay, antier me pasó. Ustedes venían haciendo cola en un lugar, bien, y empiezan otros a meterse donde no, y uno de esos pasa un carrazo y pasa tan rápido que me pasó topando el retrovisor. Yo no dice, entonces ahí dan ganas de no demostrar el amor, ¿verdad? Pero a veces, ¿cómo quiero que a mí me traten cuando tal vez yo tengo una emergencia? Porque no sé qué es lo que está pasando con la otra persona. Yo solo juzgo desde mi perspectiva, pero ¿cómo yo quiero que me traten a mí en una situación ahí? Si quieres ver, si lo quieres ver así, eso es el amor de un cristiano hacia personas que posiblemente no son cristianas. Y ahora les tengo una pregunta. Digamos, dentro del círculo cristiano, bajo el... Ya se empezó a reír. Ya se preparó Ricky. Mira, Exactamente. Dale. Me duela la pregunta. A ver, ¿cuál es la pregunta? Bajo, digamos, el parámetro de lo que está diciendo aquí Pablo, realmente es de la gente de iglesia, es la gente cristiana. ¿Cómo, digamos, dentro de la iglesia ya no deberán haber diferencias? Pregunto, ¿verdad? ¿Cuáles diferencias creen ustedes que podríamos tener hoy como iglesia o como cristianos? ¿Hay diferencias entre nosotros? ¿Y cómo manejamos, cómo deberíamos manejarlo? Desde la perspectiva de lo que está diciendo Pablo acá y también, por supuesto, desde la perspectiva del subtítulo que escribe Joyce Meyer. Todos fuimos creados iguales ante los ojos de Dios. ¿Hay diferencias, sí o no? Sí, hay diferencias. ¿Y por qué? ¿Cuáles son las diferencias? Creo que las diferencias, bueno, muchas se van a términos muy prácticos, ¿verdad, Asdrúbal? Que sí, que no. Y Muy creo bien. que, ¿verdad? ¿Quiénes celebran esto? Ajá, ¿Quiénes no quiénes celebran, quiénes no celebran. Y lo volvemos tan fundamental que nos fractura como cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y sí, o sea, sí te puedo decir, hay diferencias y creo que es en base a que volvemos más fundamental lo exterior que lo interior. Y ahí nos quedamos. Y no digamos, cuando nos vamos a lo interior, nos damos cuenta, sí somos bastante iguales. Pero cuando nos quedamos en lo exterior, nos agarramos del mocho, diría mi abuelita. Excelente. Sí, nos peleamos. ¿Qué opinan ustedes? ¿Hay diferencias? ¿Cuáles podrían ser esas diferencias? Ya les puse más detalle a la pregunta. Uy, qué bueno que respondí primero. No, creo que hay muchas diferencias en que nosotros nos podemos basar, incluso, yo diría tal vez no diferencias, es como juzgamos a las personas. ¿Ya? Y juzgamos por apariencia, juzgamos por vestimenta, por nivel académico, empezamos a juzgar y así empezamos a tratar. Y a veces hemos sido bombardeados por diferentes
maneras para juzgar de una forma. Entonces, más que diferencias, yo lo traigo a reflexión para mí. Cómo yo juzgo a la gente, cómo trato yo a la gente, que es en lo primero que yo me fijo. Tal vez puedo decir, qué bonita la chumba, entonces sí, voy a tratarlo de una manera diferente, o el carro que viene lo voy a tratar diferente. No tengo que hacer acepción de personas, tengo que amar a las personas, porque, Asdrúbal, ponías el filtro de Cristo. Y eso creo que tiene que ser importante. Jesús, para mí, nos pone la barda muy alta. Jesús, cuando estaba viendo a las personas que no tenían para comer en la alimentación de los 5,000, él no se puso a ver, bueno, estos que van a ver que comen, ¿verdad? Yo ya les prediqué, ya estuve con él todo el día. No, los amó. Yo ya les di. Yo ya les di, los amó, se preocupó por ellos. No les vio el bolsillo, no dijo tienen o no tienen. Ya dijo, yo les voy a dar. Y se preocupó por ellos. Dice que hay otra parte que dice, tuvo compasión de ellos. Vio a la multitud y tuvo compasión de ellos. Jesús tuvo compasión de todos, incluso de Zaqueo, que era un cobrador de impuestos, que no lo querían. Tuvo compasión de ellos. Ahora, buenísimo. Ahora, una pregunta estrictamente para vos. Te la ganaste. Nada, Sí, nada. Ya, ¿cómo crees vos qué podríamos hacer con las diferencias, esas diferencias que mencionamos que sí existen dentro de nuestro círculo cristiano, digámoslo así, como lo señala Gálatas? ¿Cómo lo has vivido vos? ¿Cómo has vivido vos, Néstor, la experiencia de encontrar las diferencias, de experimentar las diferencias? Y perdón por lo que te estoy exponiendo tal vez bastante, ¿verdad? Espero que algún día me perdones. Dale. Pero, ¿has caído vos en marcar esas diferencias dentro de la misma iglesia en alguna ocasión? Yo sí he caído. No, voy primas, ¿verdad? No te estoy señalando nada, no te estoy acusando, sino ¿qué has hecho para salir de ahí y dar un paso hacia adelante? Primero, ¿qué has vivido? ¿Verdad? ¿Has experimentado esas diferencias? ¿Las has marcado vos? Y de ahí, ¿qué has hecho para salir de ahí? Creo que humildad, a veces dejar el orgullo por un lado, a veces por dejar lo que yo tengo que hacer, a veces lo urgente por lo que es importante. Tal vez, a veces voy a decirte algo, tengo que pasar corriendo porque pasó una situación del otro lado de la iglesia, pero en el trayecto hay varias gente que te quiere saludar, hay varias gente que no le das ni buenos días, nada, y solo pasas. Entonces, a veces tenés que dejar lo urgente por lo importante. Y a mí, insisto, Jesús, y a veces me ha tocado ir y pedir perdón. A veces mi esposa que está aquí me ha dicho, mira, creo que tenés que hacer esto y esto. Te pasaste de largo, no hiciste. Y creo que también tenemos que ser receptivos para recibir. No nos gustan a veces los jalones de oreja. Y hay personas a nuestro alrededor, nuestros líderes, nuestros pares, que nos pueden decir, mira, no estás haciendo esto, no estás haciendo lo otro. Y ahí, por eso decía humildad, porque nos puede salir el orgullo, nos puede salir el La pequeño defensa. abogado que todos llevamos dentro, ¿verdad? Litigante. Sí, El litigante. pequeño Pedro. Sí, no, pero yo, mira, es que yo estaba, ¿por qué no escuchás primero? Y tal vez lo que a veces me ha tocado es, ok, sí, tienes razón, vamos a ver qué tengo que cambiar, cómo lo tengo que hacer, porque creo que sí hemos caído aquí. Por derecho de respuesta. O sea, Sí, por alusión Por personal. alusión No, personal. nada. No, yo ¿Qué tal opina vez usted? lo que quiero Gracias. decir es que muchas veces nosotros estamos llenos de muchos prejuicios. ¿Verdad? ¿Y qué es un prejuicio? Pues ese juicio u opinión que generalmente es negativo, ¿verdad? Que se forma sin motivo y sin el conocimiento necesario. O sea, yo puedo tener un prejuicio, voy a poner el ejemplo, digamos, sobre Ricky por algo que tal vez Asdrúbal me dijo. Eso es un prejuicio, ¿verdad? Porque entonces yo puedo tener ese juicio o esa opinión negativa sobre una persona, sobre alguien, porque no lo conozco o porque me parece, ¿verdad? Y realmente
cuando nosotros tenemos prejuicios contra las personas, podemos tener esa actitud negativa y hostil hacia las personas, ¿verdad? Que pertenecen a un grupo. Sí, un sector. A un sector. Y quiero decir algo, porque a veces uno piensa que el prejuicio solo es, lo voy a decir así, como, bueno, los menos favorecidos con los más favorecidos. Pero a veces nosotros también podemos tener un prejuicio y pensar que las personas que han sido tal vez más favorecidas en la vida, por ejemplo, no pueden acercarse a Dios. Buenísimo. Ajá. Y ese es un prejuicio, ¿verdad? Y nosotros somos llamados como iglesia a predicar las buenas nuevas de salvación a todos los estratos sociales, no solo a unos, sino a todos. Porque a veces tal vez podemos tener ese prejuicio, ¿verdad? De decir, ay no, porque es de condición humilde, entonces, pero no, también él puede estar prejuiciado contra el otro y eso lo que genera es esa división. Y yo quisiera cerrar este segmento aprovechando y construyendo sobre lo que está diciendo Tania, que me parece fundamental. Lo que dijeron mis amigos es importante, al igual que lo que Tania mencionaba, pero ella dio luz con un par de cosas. Creo que a veces como cuerpo de Cristo podríamos nosotros mismos estar generando algún tipo de discriminación. Y creo que a veces se da más seguido de lo que pensamos. Alguien decía por ahí, creo que fue el teólogo J.C. Riley, no estoy seguro, él decía, ten cuidado de ser crítico a los fariseos, porque ya podrías estarte convirtiendo en uno. Y realmente creo que a veces nosotros como cuerpo de Cristo, como gente que ya conocemos a Jesús, debemos caminar con mucho más cuidado, porque podríamos estar segmentando adentro, no que esté pasando, no que sea así en todos lados, pero eventualmente es probable, ¿verdad?, que nosotros sí caigamos en eso de decir, ¿de dónde, a qué iglesia asistís? Ah, sí, pues, ¿con qué razón? ¿Verdad? O venís de dónde? Sí, sí, pues, ¿verdad? O hacer burla de algunas otras cosas. Creo que una manera de ser todos uno en Jesús realmente es tener esa consideración. Ya no somos, como decía Gálatas, Pablo, ¿verdad?, de uno o de otro, somos de Jesús. Y creo que eso es inspiracional y tiene que ser determinante para reflejar a un verdadero Jesucristo como Señor de nuestras vidas. Ricky, nos ayudas orando. Por favor. Orando por esto precisamente, que el Señor nos ayude. Así es. Por favor. Hoy nos acercamos a ti, Dios, Padre, para pedirte que nos permitas ver con tus ojos y que cuando veamos a nuestro prójimo, que cuando veamos a nuestros hermanos, te veamos a ti, Cristo. Muéstranos aquello que amas tanto en cada una de las personas a nuestro alrededor, de manera tal que cuando nosotros les conozcamos, les tratemos y convivamos con ellos, no lo hagamos a través de nuestros prejuicios, a través de nuestros ojos, sino a través de los tuyos. Y entonces, amando lo que tú ames, nosotros podamos dar luz a este mundo que tanto amor necesita. Te damos gracias y oramos en tu nombre, Jesús. Amén. Y amén. Al regresar al último segmento de este programa, le invitamos a que no se despegue. Continuamos con nuestro programa Somos Uno en Jesús. Vamos y regresamos en un instante. Vaya con Dios. Ya estamos en otro subtítulo, ¿verdad?, del libro y dice el llamado universal de Dios a quien quiera. El llamado del Evangelio siempre ha sido el mismo, desde Adán y Eva, después de que pecaron, hasta Abraham, Moisés, Malaquías y usted y yo, y a toda persona con vida. Los cielos declaran la gloria de Dios y proclaman su sabiduría, poder y bondad. Por ello, todos los hombres impíos quedan sin pretexto alguno. Toda persona puede acercarse. BibleTruth.org. Estos son algunos pasajes que reflejan quién es quien quiera. Pero todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Romanos 10:13. Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Primera de Juan 4:15. Ahora vamos a leer Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto?
Juan 11, 25 al 26. Cada uno de nosotros encaja en la categoría de quien quiera. Significa que tendremos la misma oportunidad de salvación y de relación personal con Dios por medio de Cristo. Todos tenemos la misma oportunidad de ir al cielo. Es nuestra elección. La división racial a la que nos enfrentamos hoy no es nueva. No soy experta, dice la autora, en guerras, pero sé que muchas se han llevado a cabo por el problema de la raza. Podemos incluir muchas guerras, pero también se incluyen las diferentes batallas entre los colonizadores, las tropas estadounidenses y los nativos americanos que duraron mucho tiempo, las múltiples guerras en el Medio Oriente y las que se dieron entre las diferentes tribus de África, inclusive el genocidio de Ruanda que mencioné en unos capítulos antes. Tal vez una de las guerras mejor conocidas por el tema de la raza fue la Segunda Guerra Mundial. Durante este conflicto, Adolfo Hitler de Alemania mostró su odio racial y se encargó de asesinar a 6 millones de judíos. Además, la esclavitud en todo el mundo ha sido una injusticia terrible. Sabemos que este fue el punto que dividió a los bandos de la guerra civil en Estados Unidos. Unos 750,000 hombres murieron en esa guerra. Me encantaría poder regresar el tiempo y deshacer todo eso, pero es imposible. Y por eso espero que podamos encontrar una forma de seguir adelante sin que se tenga que involucrar odio, resentimiento, división ni violencia. Si vivimos a la manera de Dios, que es la manera del amor, podemos encontrar paz y tener nuevos inicios. Si pudiéramos apartar tiempo para el estudio de estas guerras, podríamos ver que la guerra nunca resuelve los problemas. El odio no puede destruir el odio. El mal no puede destruir el mal. Solo el amor puede conquistar el mal y solo el bien puede superarlo. Entonces, prácticamente lo que nos está presentando aquí Joyce Meyer es una panorámica un poquito amplia en relación a cómo históricamente y socialmente han habido situaciones que han partido al mundo, ¿verdad? Partido al mundo en el sentido de que ha habido discriminación racial, ha habido batallas al respecto, ha habido guerras levantadas por eso mismo y mientras todo eso ocurre, Dios ha venido presentando su verdad, su amor universal para todo el que quiera. Y ese es el contraste precisamente de nuestro medio y creo que bien lo destacamos en el segmento anterior como dentro de la misma iglesia podríamos tener a veces comportamientos extraños, ¿verdad? Un poquito diferentes a lo que Dios nos manda a hacer y basados en lo que Jesucristo vino a enseñarnos. Pero a veces creo que como iglesia, ¿verdad? Nosotros, o como, digámoslo así, como representantes de Jesús en la tierra, nosotros debiéramos ser quienes lleven esperanza a otros que tal vez no están viviendo la misma situación que nosotros. Es decir, a gente que no conoce al Señor. Porque todos tenemos esa opción. Todos podemos venir y hacer de Jesús el Señor de nuestras vidas. El punto es, ¿lo estaremos haciendo nosotros como iglesia? ¿Estaremos saliendo? ¿Estaremos dejando de molestarnos con la gente en el tráfico? ¿Verdad, Néstor? Yo soy de tu equipo, ¿verdad? Yo también en el tráfico padezco, ¿verdad? Y todos veo somos cosas e impiedades, ¿verdad? Con las que a veces me sacan de quicio, ¿verdad? Pues, y somos llamados, a pesar de, pues a seguir amando, ¿verdad? Mientras seguimos siendo tallados, ¿verdad? Seguir marcando la diferencia, por supuesto, inspirando a otros a conocer a Jesús. Pero me gustaría conocer un poco más de cómo ven ustedes el tema de lo que presenta Joyce Meyer. Yo creo que uno no se da cuenta muchas veces y necesitamos textos como este, pero también necesitamos el uno del otro para darnos cuenta que sí tenemos prejuicios, Adrián. O sea, sí tenemos prejuicios. Sí, muchas veces caemos en discriminar, ya sea porque no piensa igual que nosotros, porque no vive igual que nosotros, porque no gusta lo mismo que nosotros, y sin rondar a qué es aceptar un estilo de vida o demás. Yo creo que nos vamos a incluso clasificar quién sí puede o no acercarse a Dios. Y yo creo, yo sé en qué momentos he caído, donde yo casi que digo, no sé si esta persona debiera acercarse a Dios. Fíjate, o sea, tan hasta así de casi, perdón la expresión, pero mandar al infierno a alguien. Porque eso estamos haciendo literalmente cuando determinamos esta persona no puede acercarse a Dios. Cuando todos estamos en la misma condición de no solo necesitamos a Dios, sino solamente a través de Cristo. Entonces, bottom line, sí somos de los que discriminamos. Muchas veces yo he estado ahí y creo que la manera práctica es pedirle a Dios todos los días, aunque parezca muy
otra vez con la onda de orar. Pero es que ustedes, yo sí necesito, Asdrúbal, presetearme desde muy tempranito en tengo que mostrar a Cristo, tengo que amar a los otros como Cristo me ha amado. Si no lo hago, llego a pedir perdón en la noche. Entonces yo sí necesito presetearme en oración desde tempranito. Excelente. Y fíjate que creo que diste en el clavo en el sentido de la necesidad de tomar conciencia, de ser realistas. O sea, de alguna manera podríamos estar discriminando a la gente dentro o fuera de la iglesia, y lo que es peor, o sea, realmente tenemos que considerar, ¿verdad?, que mundialmente existen condiciones de diferencias y son marcadas a veces, y nosotros a veces no ayudamos. Sí, en lugar Le vamos a avivar el fuego. Exactamente. No sé cómo lo ven ustedes, mis amigos. Villela. Sí, yo creo que el reto realmente, cuando dice que la iglesia es llamada, nosotros tenemos que entender que nosotros somos la iglesia. Y nosotros entonces somos llamados a hacer esa diferencia, a tratar a los demás con el honor que se merecen, ¿verdad? Y eso empieza en la casa, ¿verdad? Y yo quiero tal vez como enfatizar esto. La semana pasada tuvimos la oportunidad de tener aquí en el Centro de Convenciones Ilumina a los niños y en el curso bíblico de vacaciones, y algo que a mí me impresionó mucho es esa facilidad que los niños tienen de hacer amigos. De veras, una cosa tan linda. Y a mí me hacía reflexionar en esas palabras que Jesús nos decía, ¿verdad?, que tenemos que ser como niños. Miren, ahí no había color, no había si te vinieron a dejar uniforme de colegio. No, exacto. O sea, todos eran amigos. Tuvieron la capacidad de hacer nuevos amigos, cosa que ahora a los niños se les dificulta mucho. ¿Y de adultos? Y No digamos. Por supuesto, ¿verdad? Pero digamos que nosotros seamos como esos niños. Y yo le quiero poner un reto. Sea usted ese puente, sea usted ese conector, ¿verdad? Néstor habló que estamos en una temporada de celebraciones. Posiblemente usted va a participar en reuniones donde se va a sentar con gente que usted no conoce, gente de otros departamentos en su empresa, pero sea usted el que propicie la unidad, sea usted el que propicie la conversación. Sí. Y de verdad, o sea, seamos nosotros esos que tendemos esa comunicación. Porque es bien fácil decir que lo hagan los demás, ¿verdad? Pero nosotros, ¿cómo lo podemos hacer? Sea cordial, dé vía, por favor. Yo sé que nos podemos poner así como muy legalistas, lo quiero decir, pero realmente mostremos nosotros la cortesía, seamos esa diferencia. Y yo creo que de esa forma nosotros vamos a poder ser como ese perfume, ¿verdad?, fragante, que dicen los demás, pero no es porque el reflector esté puesto en mí, buenísimo, sino porque yo quiero que el reflector esté puesto en Jesús y yo quiero reflejar eso que Jesús hizo. Excelente, bien puesto, Tania. Somos la sal de la tierra. Superar eso. No puedo. No, él me supera en... No. Ay, qué lindo. Dos corazoncitos, dirían los chavos. Quiero decir algo, porque hace algunas semanas por ahí surgió una publicación en el programa de que Néstor se comprometió públicamente. ¿A qué? A llevarme a la playa y al mar. Así que muy bien. Dio la promesa, aunque nos llovió, ¿verdad? Pero la pasamos muy bien. Muy bien, mira. Ahí está, ya estuvo. Salvado. Pero yo también quería quitarte ahí la barra. No se trata de superarlo. No, pero creo que Jesús lo dijo cuando nos dijo, ustedes son la sal de la tierra, ustedes son la luz del mundo. Y a veces, no siempre, porque lo veíamos en el segmento anterior, no es fácil marcar ese amor dentro de la iglesia. Pero si es difícil dentro de la iglesia, más fuera de la iglesia. Y Jesús no nos manda a hacer la luz dentro de la casa. Dice, vosotros sois la luz del mundo, sois la sal de la tierra. La diferencia la tenemos que marcar fuera. Porque miren, aquí hasta cristianés hablamos, ¿verdad? Sí. Tenemos nuestro propio lenguaje, pero afuera, ustedes, empezamos el tráfico, compañeros de trabajo, supermercado. Salir de las burbujas, ustedes ya nos cuesta. Mire, le voy a contar un ejemplo así rapidito. Ajá. Estaba yo en un parqueo de un centro comercial y
usted va a dar vueltas y de repente veo que va a salir alguien. Entonces me pongo a la espera. ¿Sabe qué pasa? Cuando estaba saliendo el carro aparece otro rápido y se mete. Baje el vidrio, ¿sí? Llevaba a mi hija pequeña a la par y me dice, papi, no le vas a decir nada. ¿Cómo que no le voy a decir nada? Papi. Pero mira lo que está haciendo. Ese sentido de justicia. Papi. Mira lo que está haciendo. Nosotros venimos correctamente, nos quedamos esperando y mira a esta persona. Sí, papi. No, Sí. pero es que tengo razón. Va, pues está bien, pero después dije, no, está mi hija, ¿qué puede pasar? Va, está bien. Es no más voy a carga decir nada. guardaespaldas. Sí. Esa broma. También, quién sabe, ¿verdad? Pues el tipo se baja y me dice, mire, yo tengo como 15 minutos de estar dando vuelta, vine antes que usted, así que yo tenía derecho a este parqueo. Usted, de verdad, voy que en esos momentos no dan ganas, No dan de decir, yo estoy en vaya con Dios. Ay, no, ahí dan ganas no dan ganas de amar a la gente De que es sacar difícil la amar. espada, como de lo sacar la hizo espada, de como hizo Pedro. Pedro en su momento y salir a la defensiva y decir, yo tengo la razón, porque nos molesta la injusticia, más cuando nos pega a nosotros porque decimos estamos haciendo las cosas correctamente Yes. y por qué la gente. Y al final, ustedes venía caminando una señora ahí y dice, no se preocupe, dice, yo voy a salir a la par. Muchas gracias, va. Pastor. Y me dice, oye, y me dice mi hija, ¿ya viste, papi? Y la señora se voltea, bonitos y gorditos, me dice. Yo, Y fíjate, y no siempre va a ser así. Y hay que considerar que no siempre vamos a tener una respuesta inmediata a nuestro favor, porque eventualmente no pasa. no, pero ¿sabes qué? Y al rato Para nos mí, va mal, para mí, peor. una de las cosas importantes fue mi hija. Porque creo que a veces nosotros necesitamos ese cable a tierra. Y a veces no lo tenemos y... Pero ahí está lo interesante, fíjate que, y quería destacar que realmente la autora se va a un contexto más amplio en este segmento, ¿verdad? Y quisiera ver si logramos abordar el tema. Pero vemos como iglesia, nosotros, o como pueblo del Señor, ¿verdad? Pueblo de Jesucristo, representantes de su reino, tenemos responsabilidades bien altas. Sí. Y la responsabilidad necesita que nosotros también tengamos límites claros en cuanto a nuestra relación con los demás, nuestro comportamiento y, como bien lo diría Néstor, eventualmente necesitamos a alguien que nos esté ayudando desde afuera con una perspectiva más fresca. Pero también voy a destacar palabras de Néstor del segmento anterior, ¿verdad? Y es que parte del fruto del Espíritu debe ser la templanza, el dominio propio. Néstor, la próxima vez que salgas... No, Paso. realmente esto es algo que yo quiero destacar que debía estar en nuestro corazón siempre. Yo tiendo a hacer lo mismo. ¿Verdad? Ya nos pasó con una comida que pedimos a la casa, se tardó 1:20 en llegar y hice una llamada, ¿verdad? Hice una llamada al restaurante después porque dije, no puede ser. Pero eso es desviarme. A lo que quiero llegar es, creo que todos podemos caer en algo similar. Pero dentro del contexto de lo que está hablando Joyce Meyer, ella menciona, por ejemplo, el nivel de racismo que puede haber en una sociedad. Y cómo incluso nosotros como iglesia podríamos representar el lado opuesto, la cara, el otro lado de la moneda. Y yo quisiera invitar a que si usted se encuentra aquí en Guatemala o fuera de Guatemala, que usted vea a su alrededor y perciba, no le voy a decir cuánto racismo hay, que nos vayamos a lo profundo. ¿Será que nosotros estamos o hemos caído en la costumbre, en esa mala costumbre de la tendencia que podría llevar la sociedad, la cultura, lo que sea, de ser racistas, de discriminar a otras personas por diferencia de color, diferencia de tez, diferencia de rasgos de sus ojos? Yo no sé. ¿Será que nosotros estamos cayendo en eso? Porque es precisamente a eso lo que nos está llamando el Señor cuando vos lo destacabas bien, Néstor. O sea, somos llamados a ser sal y ser luz de la tierra, ¿verdad? Del mundo. Nuestra función es reflejar un reino que no es de esta tierra y se va más allá de la lógica, más allá de nuestra forma de entender lo correcto o lo que no es correcto. Y social y culturalmente esto es una realidad hoy que necesita ser abordada. No sé cómo lo ven ustedes. Yo también como lo veo es, digamos, yo veo que pueden haber dos equipos o dos bandos, lo quiero decir así, ¿verdad? O sea, los que pueden discriminar a otros, ¿verdad? Pero también quisiera remarcar un poco a los que se sienten discriminados. Y yo creo que ambos extremos están mostrando un desbalance del corazón, ¿verdad? Porque tal vez los que discriminan Sí. tienen ese sentido de superioridad, ¿verdad?
pero también los que se sienten discriminados no sienten que son valiosos delante de Dios. Y yo creo que nosotros tenemos esa responsabilidad de poder, con la ayuda de Dios, por supuesto, y con su gracia, sanar procesos en nuestro corazón, ¿verdad? Porque posiblemente estamos reaccionando con prejuicios, estamos reaccionando con esa superioridad porque así lo aprendimos, porque así nos criaron, yo no sé por qué razón, pero Dios quiere que nosotros calibremos nuestro corazón, que nosotros realmente llevemos nuestro corazón a ese balance que solo Él nos puede dar. No es en nuestra propia fuerza, ¿verdad? Él quiere que nosotros podamos también sanar quizá heridas de nuestro corazón. Yo no puedo imaginar lo que se siente ser discriminado. Lo hablábamos fuera de cámaras, ¿verdad? Tal vez nosotros acá no hemos vivido eso, o posiblemente sí, pero eso no nos puede marcar para siempre, ¿verdad? Y no podemos vivir con resentimiento, ¿verdad? Porque alguien tal vez nos hizo de menos. O le hizo algo a su abuelito. O y uno exacto. vive con la tradición de resentimiento para toda la vida. Resentimiento para toda la eso vida. no es libertad. Exacto. Entonces yo de verdad que hoy quería como, yo no sé en qué lugar está usted, ¿verdad? Si usted está en los que quizá no han sido tan amorosos, ¿verdad? Pero tal vez usted está del lado de los que han sido lastimados. Y realmente la autora lo que nos está diciendo es que el Evangelio de Jesús nos abraza a todos, ¿verdad? Y Él no ve esa condición, sino al final Él lo que nos extiende es su amor y su gracia. Y cuando nosotros podemos tener eso, entonces vamos a poder vivir en esa armonía que Dios quiere que vivamos. En esa unidad. Y en esa unidad. Y creo que la importancia de lo que usted está diciendo radica en el hecho de que Dios nos hace capaz de amar y nos hace capaces de perdonar. Así es. O sea, si solo estamos tratando de recibir amor, entonces eso es egoísmo o narcisismo. Pero si nosotros tomamos ambas partes, vamos a encontrar mucha riqueza. ¿Qué le parece si oramos? En función de todo lo que hemos escuchado, lo que Dios nos ha invitado a pensar, le queremos invitar a usted también, valga esa redundancia, a que no solo oremos, sino que tomemos decisiones mientras platiquemos con Dios. Hagámoslo de esta forma. Digámosle, Dios bendito, venimos delante de ti hoy, necesitados de entender cosas, percibir cosas que tal vez no habíamos percibido. Y te pido, Espíritu Santo, ayúdanos a todos. Hay inclinación a buscar ser el centro de atención en todos lados. ¿Será que no necesito, Dios, Señor, salir de la comodidad y tomar decisiones en función de cómo trato a los demás, cómo espero ser tratado? ¿Será que tú nos estás llamando a eso? Confírmanos eso, Espíritu Santo. Muestra en nuestros corazones qué está ocurriendo. Danos la fuerza para tomar las decisiones y salir a marcar la diferencia. Salir a representarte en todo momento, en todo lugar. Gracias, Jesús. En tu nombre oramos. Amén y amén. Entonces, contarle que este programa pues hoy finaliza, pero seguimos con la lectura de la Biblia y este buen libro mañana. Usted no puede perdérselo, pero hoy sí lo siento mucho, no va más. Queremos invitarle a que usted no vaya solo ni mal acompañado, sino más bien vaya con Dios. El Señor le bendiga. Con Dios.